De hecho, dice Pichon Rivière, ya desde el nacimiento ser capaz de establecer un vínculo es importante. Bueno, acá teníamos fisiológicamente estímulos epigenético, emotivo, genético. Ahora, ponemos por aquí, donde dice teoría de la personalidad y perspectivas, ¿no? Teoría de la personalidad, rayita, perspectiva. Debajo colocamos esto que es importantísimo. Nacimiento, dos puntitos, establecer vínculos. Miren, vamos a ir viendo con esto cómo se va formando la concepción del mundo, la personalidad de un sujeto, de un ser, ¿no? Pichon Rivière nos enfatiza claramente que desde el nacimiento ser capaz de establecer un vínculo es importante. Entonces, por oposición, cuando no se puede establecer un vínculo desde el nacimiento, ¿no? Los bebés, se genera una problemática, se genera una discordancia. Si el bebé no tiene la capacidad de establecer un vínculo, o tiene la capacidad, pero no le dan los estímulos adecuados, eso pasa mucho, sobre todo pasa con las mamás muy jóvenes y que encima no buscaron tener un bebé, que son muy jóvenes, 16 años, 15, 17, demasiado jóvenes, todavía tienen mente semi-infantil, mente adolescente, no tienen la madurez en realidad para criar adecuadamente, no que no puedan hacerlo porque tienen un instinto materno, pero no tienen la madurez para criar apropiadamente, ¿no? Al 100% para que les salga 100% íntegro ese ser humanito en formación, que entonces no responden adecuadamente a los estímulos de la criatura. Y la criatura aprende, no respondes a sus estímulos una vez, 2, 3, 20, 100, durante 5, 6, 8 días, 10 días, va a dejar de usar esos estímulos y va a intentar con otros, con otras reacciones, va a dejar de usar esas reacciones y va a intentar con otras. El problema es que si no se satisface el estímulo básico de lo que es seguridad, alimento, atención, a veces los bebés hacen gaga, gugú, tatá simplemente porque quieren que los mires, no tienen hambre, no te están pidiendo nada, no quieren estar solos, no tienen conciencia en realidad de estar solos, no tienen una conciencia cerebral de estar solos, todavía, porque hasta el año y pico la criatura cree que él y el medio es lo mismo, pero sí en su espíritu tiene una percepción de que si se queda solo en un cuarto, todos los bebés lloran. Si no están dormidos, lloran. Eso es típico. El bebé está con la mamá, con el primo, el hermano, el papá. Se va y lo dejan solo en un cuarto, aunque esté la puerta abierta, y llora. No quiere estar solo. Pero, si tiene menos de 2 años, para él, el medio, esto soy yo, esto soy yo, esto soy yo. Mi mamá soy yo, entonces es mía. Soy yo mismo. Así ven las cosas los bebés. Sin embargo, cuando se van y lo dejan solo y tiene 1 año, llora. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Yo me fui? ¿O estoy acá? No lo saben eso todavía, pero su espíritu les dice que están solos. Entonces no quieren porque necesitan seguridad. Lo que todo bebé necesita es seguridad, alimentación y atención. Con esas 3 cosas, más o menos, empieza a andar bien. Entonces, desde el nacimiento, ser capaz de establecer un vínculo es importante. Nacimiento, establecer vínculos, le vamos a agregar importancia. Importantísimo. Después más adelante vamos a aprender y a traer más luz, y yo también voy a aprender. Vamos a buscar el material apropiado sobre eso, de la estimulación correcta en un ser humanito, en un bebé recién nacido.
y a lo largo de todo su desarrollo. Porque los primeros 5 años de vida son fundamentales, es cuando se cimenta la base de la personalidad de un humano. Son los primeros 5 años. Hay montones de conductas, muchísimas, casi todas las conductas del ser humano, las perspectivas que el ser humano toma de la vida cuando son profundas, no decidir entre un helado de chantilly y un helado de chocolate. Eso es casi trivial. Pero cuando son profundas, lo más probable es que tengan su base entre los 8 años o los 5 para abajo. Aunque el humano tenga 40, o 60, o 80 años. Entonces, dice, de hecho ya desde el nacimiento ser capaz de establecer un vínculo es importante, nos reza Pichon Rivière. Habida cuenta que tras el nacimiento existe una dependencia absoluta del bebé respecto a los adultos a su cargo. Es por ello que el estudio sobre los mecanismos empleados para relacionarse con nuestros semejantes han sido objeto de múltiples investigaciones y generando diversas teorías. Acá creo que lo que debemos resaltar es estudio, mecanismos, ¿no? Teníamos perspectiva, nacimiento, establecer vínculos, importancia o establecer vínculos es importante, ¿sí? En la misma línea, abajo, en la misma línea, no, perdón, abajito, pero en el mismo rango, acá hacemos así, ahora les muestro a cámara, tengo que poner estudio y mecanismos, estudio y mecanismo, estudio y mecanismo, que es fundamental el estudio de los mecanismos. ¿Estudio de los mecanismos de qué? De las perspectivas del desarrollo en los humanos. Estamos hablando de la teoría de la personalidad, cómo se forma una personalidad, cuáles son los estudios y cuáles son los mecanismos adecuados para que una personalidad humana, porque los animales también tienen su personalidad. Uno dice, son perros, todos son perros. Sí, pero no todos los perros son iguales. De hecho, no hay iguales. Por más que por afuera los dos sean negros, la personalidad es diferente. Es por ello que el estudio sobre los mecanismos empleados para relacionarse con nuestros semejantes han sido objeto de múltiples investigaciones y generando diversas teorías. Entre ellas podemos encontrar la que estamos indagando ahora, que es la teoría del vínculo generada por el doctor en psiquiatría y fundador de la psicología social americana, Pichon Rivière. Uno de los primeros psicodinámicos en pasar de la psicología intrapsíquica a la psicología relacional. Nos tenemos acá, que lo consultaron hoy, lo preguntaron. La psicología intrapsíquica es la psicología más bien de estudio de los psiquiatras, que determinan casi todas las cuestiones en función de cómo está tu psiquis. Lo cual en principio no está mal, porque nada está mal. Solo que hay cosas más superadoras. No está mal lo del psiquiatra, no está mal lo del psicólogo, no está mal lo del psicólogo social. Está bueno todo, entonces nosotros tenemos que formarnos en todo. Pichon Rivière, a pesar de ser psiquiatra, doctor en psiquiatría, utilizó, no sé si como mecanismos didácticos, porque ya los leyó, los aprendió en algún material psicológico, de psicólogos, o simplemente porque casi no había psicólogos, o sea, cuando él estaba en su auge, en su apogeo. O lo dedujo, porque fundó la psicología social, entonces imagínense que el hombre, a pesar de ser psiquiatra, tiene una capacidad psicológica muy alta. Entonces, Pichon fue uno de los primeros en pasar. Bueno, todavía marcado por acá.
de lo intrapsíquico a lo relacional. No estoy encontrando la palabra intrapsíquico, la tenía por acá. Bueno, no importa, pero estábamos hablando de eso y estaba acá. A lo relacional, entonces, nos afecta, es fundamental conocer la mente del sujeto, conocer qué le pasó, conocer su complejo de Edipo, conocer sus miedos, sus temores, sus fobias, conocer sus carencias en cuando se estaba desarrollando hasta los 5 y 8 años, fundamentalmente. Todo eso es fundamental, pero si no tenemos en cuenta cómo se relacionaron con él y cómo le enseñaron los mandatos sociales que le aplicaron para relacionarse, porque tengamos en cuenta que el ser humano viene en blanco a la tierra, viene en blanco, tiene un par de sentidos nada más básicos para sobrevivir, succionar, para poder tomar de la teta materna leche, pero viene en blanco. Así que si tus padres son marineros, te van a enseñar a la usanza de los marineros. Si tus padres son policías, militares, o te estás desarrollando en un entorno como pasa hoy día en Bosnia y Herzegovina, en los Balcanes occidentales de Europa, que hay guerra permanente, han naturalizado la guerra, la guerrilla. Bueno, te van a enseñar lineamientos y mandatos sociales de guerra, de esa estructura sociológica, ¿no? Si tus padres son médicos, te van a inspirar, te van a enseñar, te van a poner mandatos, te van a formatear para que vos contemples la vida y las relaciones interpersonales con la otredad, con los otros, con los demás, de determinada manera. Y eso cambia de acuerdo a cada familia. Eso es lo que empezó a estudiar Pichon Rivière y se dio cuenta, lo habíamos hablado en la clase anterior, que ante una misma patología, personas de distintas familias tenían evoluciones distintas y se relacionaban de distinta manera para poder o no subsanar esa patología. Entonces él dijo, pero ¿cómo tienen la misma patología? Los dos sufren de déficit de atención. ¿Por qué a este le va como un poco mejor que a este? Pero si los dos son inteligentes, si los dos son ingenieros. Entonces empezó a estudiar el circuito extendido del individuo. Empezó a consultar, y tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo, ¿cómo te llevas? ¿Cuántos son en tu casa? ¿Tienen muchas piezas? ¿Tienen pocas piezas? No es que fuera chusma, sino que quería sacar y sacó y incorporó un método de sacar radiografías más precisas de todo lo epigenético, de todo el entorno medioambiental del sujeto, para entonces saber qué fortalecer, qué posición tiene el sujeto, como la película esa que vieron el otro día del chico que era obsecuente con el papá que era abogado. Por alguna razón se había vuelto, capaz que era porque el mayor varón y el único varón y nena, ¿no? Y por ahí asumió un lugar que no le correspondía por ser el varón, el que tenía que hacer todo bien, decir todo que sí. No sabemos porque esa parte de la película no la cuenta, pero es interesante en ese aspecto, cómo él tiene que pasar un montón de procesos bastante duros para llegar un día muy duro, que estuvo en la cárcel, un montón de cosas, para llegar un día a darse cuenta de que tenía un relacionamiento paternal de obsecuencia, y eso hacía que toda persona que pareciera de autoridad para él también lo usara, digamos, como si fuera el padre, pero bueno, el padre era el padre le regalaba auto, el padre trataba de ayudarlo un montón. Las otras personas no, simplemente lo usaban, ¿no? Lo utilizaban.